Bueno, buenas noches chicos, nuevamente a todos los que se sumaron, ¿sí? Buenas noches, bienvenidos al segundo cuatrimestre, ¿sí? Comenzamos el segundo cuatrimestre con más pilas supongo que el primero, o igual, ¿sí? Como hemos terminado el primero. Este, ya saben la dinámica, ¿sí? Si necesitan encender el micrófono para preguntar, lo hacen, si no, si quieren escribir también lo hacen y lo vamos leyendo, ¿sí? Así que, bueno, arrancamos en esta semana con el segundo cuatrimestre. Nosotros comenzamos con la materia. Hola Ana, ¿cómo estás? Nosotros comenzamos con los contenidos que nos van a quedar en, en la materia, que va a estar bastante buena, ¿sí? Así que bueno, antes de comenzar, vamos a dar la bienvenida, ¿sí? a a nuevos compañeros que se fueron sumando, ¿sí? Se han sumado nuevas compañeras, ¿sí? Se han sumado nuevas compañeras, así que tenemos que darle la bienvenida a la materia. Supongo que ya la tuvieron como compañeras obviamente la tienen en otras materias, ¿sí? Se ha sumado, bueno, la última que se ha sumado ha sido Mónica. Tenemos también a Samantha, a Cristina, a Carla, ¿sí? Así que bueno, darle la bienvenida también a ella y espero que se sumen con muchas ganas también. Ya estuvimos hablando, tuvimos un par de reuniones con la mayoría de ellas, me falta juntarme con Mónica. Este, pero bueno, ya más o menos las pusimos al tanto a la mayoría de las chicas en qué condición estamos y en qué habíamos quedado, ¿sí? Buenísimo. Bien, vamos a comenzar observando a dónde nos habíamos quedado. Bueno, nosotros nos encontramos en la unidad número 4, que es la unidad de Word, ¿sí? Y nos había quedado, ¿hasta dónde habíamos llegado? ¿Cuál es la última práctica? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la última práctica que habíamos hecho? La 6. ¿La 6? La última práctica fue la práctica 6. A ver, el resto, ¿se acuerdan? Bien, y Rosana, ¿en qué consistía la práctica 6? Rosana, ¿te me fuiste? ¿En qué consistía la práctica 6? ¿Se acuerdan? Consistía en un menú, un índice dinámico, ¿puede ser o no? Índice dinámico era. Bien, en la práctica 6 así hicimos un índice dinámico. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, yo voy a compartir la pantalla, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver qué es lo que continuaba, ¿sí? Nos quedan dos prácticas. Profe, le hago una consulta. Sí, Daniel. Comencemos. Sí, Daniel. Cuando presentemos el trabajo, lo subamos a la plataforma. Buenas noches, profe. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Como son 8 cartillas, digamos, que fuimos guardando 8 archivos. 8 archivos, a todos les hacemos una carátula o al primero y después quedan los otros como adjuntos. No, mira, basta con que la primera práctica tenga carátula, estaría bastante bien. Solo con eso, ¿sí? Bien, profe. Basta con que la primera práctica tenga la carátula. De todas maneras, yo voy a saber a quién le corresponde, porque va a estar dentro de una carpeta y va a bajar a nombre de la persona que corresponda, digamos. Lo que sí, bueno, ahora le voy a compartir pantalla, ¿sí? Toda la pantalla, para que ustedes vean, ¿sí? Bueno, ahí voy un poquito los mensajes que me llegan. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Genial. Bueno, miren, a ver si se van sumando algunos. Sí, dice Carla, bien. Carla, si querés encender el micro para preguntar, para hablar, no hay ningún problema, ¿no? Cualquiera que quiera puede encender y hablar.
Bien, la práctica que nos corresponde ver, las que nos queda para terminar, la práctica 7, que es de imagen, de texto y referencia, ¿sí? Y nos está quedando la práctica número 8, ¿sí? Que es de tablas. Bueno, básicamente, me parece, a ver si hay una práctica 9, no recuerdo, pero me parece que nos está quedando únicamente eso. No hay práctica 9, nos queda práctica 7 y práctica 8. Bueno, esta práctica que vamos a ver ahora, ¿sí? No sé si la fueron encarando, si ya la resolvieron, pero es una de las prácticas que siempre tomo, ¿sí? Casi siempre en los parciales hay un ejercicio de donde tienen un texto y tienen una imagen, ¿sí? Que tiene que tener la posibilidad de adaptarse o que las letras en realidad se adapten al contorno de la imagen, ¿sí? Esa es una práctica que generalmente la tomo casi siempre, ¿sí? Casi siempre tomo esa práctica, lo pido en algún que otro parcial, en algún que otro examen final, siempre lo estoy tomando ahí, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para resolver esto, ¿sí? Una de las cosas que me pasan, por ejemplo, cuando he tomado este punto, es que por ahí ustedes se concentran básicamente en lo que más se ve en la imagen, en el título y por ahí ignoran el contexto, digamos, ¿sí? Y como habíamos dicho en las otras prácticas, nosotros tenemos que tener también la capacidad de observación de lo que se resuelve, digamos, ¿sí? Tenemos que ver lo que nos están pidiendo, tenemos que ver de hacer lo posible, ¿sí? Bien, yo voy a agarrar y voy a recortar, ¿sí? Voy a hacer un recorte del trabajo, digamos así, de lo que nos están pidiendo y voy a replicarlo, ¿sí? Como hacíamos siempre, como veníamos haciendo en las otras prácticas, yo copiaba lo que teníamos que hacer. En este caso yo lo copiaba y lo pegaba. Ustedes, ¿qué es lo que tenían que hacer? Lo tenían que transcribir, ¿sí? Más que nada para adquirir la práctica, porque cuando yo les dé el parcial no van a poder copiar y pegar, ¿sí? Yo voy a romper este formato, ¿sí? Lo voy a romper en su totalidad. Voy a sacar la imagen y lo voy a dejar así, ¿sí? Y en base a esto yo voy a replicar, ¿sí? Lo que me están pidiendo que haga en este punto. Una de las cosas que ustedes generalmente siempre ignoran a la hora de hacer este ejercicio, que así textual lo pongo generalmente en los parciales, es con respecto a este título que dice la empresa. Ustedes arrancan por esto que dice acá abajo, entonces van a objetivos y agarran y dicen, no, eso está en negrita, y parece que estuviera centrado, bueno, vamos a tirarlo ahí, y al primer título como que lo ignoran, digamos, lo dejan suelto, lo dejan ahí, y no se ve lo más claro posible, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver cómo podemos hacer para hacer esto que está acá arriba, digamos, cómo podemos hacer para meterlo en esa caja que parece que tuviera sombra, digamos. ¿Cómo podemos hacer eso, chicos? Algo parecido a eso. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, podíamos centrar, lo poníamos en negrita, y el desafío está en cómo hacer para que quede en ese box, en esa caja, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Miren, en párrafo, bordes y sombreados, teníamos que darle un borde a qué, al texto o al párrafo. Al texto. Entró Silvia. Al texto, si le damos al texto, observen qué pasa. Le demos al texto, le demos el cuadrado y observen que se va a pegar al texto. Y yo lo que quiero es que el recuadro abarque ¿qué? El párrafo, ¿sí? Entonces tengo que aplicárselo
al párrafo. Buenas noches, profe. Hola Silvia. Entonces tengo que aplicar ese borde al párrafo, ¿sí? Tiene que ser... Sí. ¿Está grabando la clase? Sí. Gracias. De nada. Tengo que dar una pequeña sombra y por ahí jugar un poquito con el ancho, si quieren. ¿Sí? Por ahí estoy muy fuerte, le achicamos un poco y ahí se parece un poco más, ¿cierto o no? Bueno, algo más está faltando. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta, chicos? Con respecto a ese título que estamos viendo ahora. ¿Qué más notan ahí? ¿La letra cursiva? Que la letra es cursiva. ¿Sí? La letra es cursiva, entonces ahora sí se parece. Bueno, luego tenemos este otro texto que lo tenemos ahí abajo, que termina en generales, o sea, desde acá hasta acá, que a simple vista, ¿qué tiene? Si ustedes lo ven ahí, ¿qué ven? ¿Qué está qué? Entró Pablo. A simple vista, ¿qué ven ahí, chicos? ¿Cómo tiene, qué tiene el texto este? Está alineado, ¿sí? Está alineado a la derecha. Está alineado, está justificado, ¿sí? Y tiene una sangría, tiene una alineación de primera línea, ¿sí? Que más o menos aproximadamente es de 1,5 centímetros. Entonces, hasta acá estaría bien, más o menos así, ¿cierto o no? Sí, perfecto. Buenísimo, la primera y la segunda línea. Bien, ahí se parece un poco más, ahí queda un poco más parecido, y ahora nos está faltando también es que esto tenga, esta parte esté con viñetas, ¿cierto? Sí, chicos, nos falta esa parte en viñetas. Bueno, este uno que está acá lo vamos a borrar, y este tiene que estar con viñeta, ¿sí? Bien, la viñeta, como ustedes ya saben, la buscamos acá arriba en el apartado de viñetas y buscamos la que está ahí, que es esa, y lo tiramos y ahí queda un poco más parecido. Hay un detalle que nos estamos salteando, ¿sí? Que acá donde dice maximización de beneficios hay un 1. ¿Lo ven, chicos, al 1 ese? Sí. Bueno, esa es una nota al pie. Si yo me voy al texto original, que es el que ustedes van a revisar, van a ver que como ese 1 está aquí, ¿sí? Y si me posiciono van a ver que aparece una especie de cartita al lado del cursor. Abajo de él, en esa página, al final, aparece esta nota al pie. Que esa nota al pie la tienen que poner, digamos. Acá dice, las empresas públicas, si bien han de buscar el beneficio, tiene como objetivo fundamental satisfacer el interés público. Bueno, eso, ¿cómo hago para agregar esa nota al pie? Esa nota al pie tiene que estar acá. Al final de esto, ¿sí? Yo voy a buscar en insertar, voy a buscar si hay algún lugar donde diga nota al pie, no lo hay, entonces puedo estimar que está en referencia, digamos, ¿sí? Y acá tengo algo que dice insertar nota al pie, ¿sí? Insertar nota al final, insertar nota al pie, seguir nota, se parece a lo que yo busco y hago un clic. Si hago un clic, automáticamente me manda al pie de esa página y ahí voy a poder escribir lo que estaba en el documento original. Y observen que el 1 se pone solo y que la nota va al pie de la página en donde aparece ese número 1. ¿Sí? Si por algún motivo ese número, esta línea, pasara a otra página, la nota al pie de esa página también va a ir con ella a otra página, ¿sí?
Dicho de otra forma, esta nota al pie, ¿sí?, está en la página en donde se encuentra. Si esto pasara a una nueva página, con él también pasaría la nota al pie. ¿Sí, chicos? Sí, profe, una consulta. Sí. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? Cuando vos querés hacer una salvedad o querés hacer una aclaración, por ejemplo, los ejemplos típicos son: vos estás citando información, ¿sí?, diciendo, por ejemplo, que en el último mes, si querés, hablando de la actualidad, de la realidad que estamos pasando ahora, vos podés decir, por ejemplo, que en el último mes los casos de COVID se han duplicado en función de la segunda quincena del mes pasado. Ese dato lo sacaste de alguna página, ¿sí? Entonces vos podés poner una salvedad, que es una nota al pie diciendo: de información obtenida de tal página. Es una salvedad, digamos, es una aclaración de lo que vos estás citando ahí. Ahora sí. Gracias, ¿Sí? profe. De nada. Bien. Y lo que nos está faltando, que parece ser lo último que nos falta para este punto, por lo menos para esto que estamos haciendo, es la imagen. Les aclaro algo que me preguntan siempre en los parciales: profe, tengo que buscar que sea la misma imagen. Y no necesariamente, ¿sí? Pueden buscar alguna otra imagen que ustedes tengan, imagen que tengan en la computadora por defecto, o si quieren buscar esa misma imagen, si tienen la posibilidad de buscarla, la buscan. Si no, usan cualquier otra, la que tengan, ¿sí? Cualquier imagen que ustedes tengan. Yo, por ejemplo, voy a buscar, insertar una imagen. Esa imagen no sé si la tengo en esta computadora o no. Entonces yo me voy a parar, por ejemplo, acá. Al final de ahí voy a buscar insertar una imagen. Voy a insertar, voy a imagen, ¿sí? Y voy a buscar en algún lugar alguna imagen que tenga por ahí. No sé si tengo, a ver, voy a buscar en el pendrive, que si puedo sacar imágenes de la presentación que hicimos de repaso. Acá de 2020. A ver, ¿qué imagen tengo acá? ¿Y no puede ser imagen en línea, profe? Sí, podés, si la tenés, sí, por ejemplo esa. Voy a usar esa. La que ustedes quieran usen, ¿sí? Esta imagen la voy a pegar ahí y van a ver que aparece una imagen súper grande, digamos, ¿sí? Y yo lo que necesito es que mi texto se adapte a la imagen. Si ustedes observan, yo puse la imagen a la izquierda y el texto se achica de tal forma de ocupar el espacio que la imagen le cede, ¿sí? Y básicamente la forma de manejar esa imagen es haciendo lo siguiente: botón derecho sobre la imagen y vean que hay un apartado que se llama ajustar texto. Entonces ustedes acá tienen muchas opciones. Dice en línea con el texto. No es esa la que ustedes buscan, porque sí es en la que se encuentra, y como verán la imagen ocupa una línea como si fuera un texto mucho más ancho. Pueden ser que sea cuadrada. Veamos qué pasa si yo me posiciono con el mouse, ni hice clic, y ahí se parece un poco más, ¿sí? Me posiciono abajo en estrecho y ahí se parece más, ¿sí? Observen que cuadrado ocupa un margen a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, y en estrecho como que se adapta un poquito más, ¿cierto o no? Si hago transparente, van a ver que básicamente el texto se va a querer posicionar encima, digamos. En este caso, por ejemplo, puedo poner detrás del texto y el texto va a pasar por encima, ¿sí? Si pongo arriba y abajo, me da la posibilidad de subir y bajar la imagen, moverlo para donde yo quiera, ¿sí? Si lo pongo delante del texto, va a tapar lo que el texto diga, ¿sí? En este caso me parece que me conviene que sea estrecho. Si es estrecho, y observen, yo lo muevo, observen cómo el texto
se acomoda, ¿sí? Se adapta hacia el lugar que le cede la imagen. ¿Lo ven? Si yo le estiro un poquito, el texto se va a adaptar a la imagen. ¿Sí? Ahí se ve un poquito mejor, ¿cierto? Se parece un poco más. ¿Sí? Con que la imagen haga eso que yo muestro, que se adapta al texto, está perfecto. ¿Sí, chicos? Bueno, y se parece bastante a lo que tengo arriba. Bueno, eso es lo que van a hacer con la imagen. Esto lo pido siempre, insisto con esto, lo pido siempre en los parciales. Siempre pido eso. ¿Sí? Así que bueno, eso es como se resuelve ese punto. No sé si me falta algo, creo que no. ¿Sí? Luego tenemos en el TP, tenemos otros puntos que son muy parecidos, como el 2, que en lugar de tener la imagen a la izquierda la tenemos en el centro. ¿Cuál es la diferencia, chicos, con el punto 1? ¿Qué ven también de diferente o de raro en este punto, en el 2? ¿Qué ven de raro? La letra E. La letra E. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que la primera letra sea grande? A ver, trabajemos sobre esto mismo. Achiquemos un poco la imagen y la tiremos al medio del texto. Ahí. ¿Sí? Para que se parezca un poco a esto. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hacemos para que la primera letra, en este caso esa L, sea grande? ¿Sí? A ver, alguno, yo le voy a quitar para que se parezca más todavía, le voy a quitar la sangría de primera línea, ¿sí? Para que quede así. Algunos me dicen, yo intenté haciendo así, me decían en una consulta. Marqué la primera letra y agarré y me zarpé en el tamaño y quedaba así. Pero no es igual a esto, profe, me decía. Mire que la primera letra se adapta, el otro texto que sigue se adapta a esa. En cambio acá, esa letra al agrandarse hace que todo el texto se deforme. ¿Sí? Entonces la solución no es esa. ¿Sí? ¿Alguna vez hicieron eso? ¿Hicieron algo parecido? No. Bueno, eso se llama letra capital, se llama. ¿A dónde ven ese tipo de letras, chicos? ¿A dónde se veía? En un libro, En los diarios. En los diarios, en las revistas también, ¿sí? Se veía ese tipo de cosas. Miren, y la letra capital está acá. En insertar, en el apartado, en el bloque texto, ahí está letra capital. ¿Sí? Y yo hago clic ahí, puedo elegir si quiero que sea así o quiero que sea así, y me parece que lo que me piden se parece más a la primera opción, ¿o no? A esa. ¿Cierto o no? Sí. Hago clic ahí y ahí tengo la letra capital. ¿Estamos? Así de eso se trata ese punto. El punto número 2 se trata de eso. La diferencia con el anterior es que está ese apartado de letra capital. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bueno. Bien, profe. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para ustedes queda el texto que sigue. ¿Sí? Para ustedes queda el texto que sigue. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Buenísimo. Bien. No, profe. Bueno, entonces estamos en condiciones de pasar a la práctica 8. ¿Puede ser o no? Sí. Bueno, pasemos a la práctica 8 entonces. Venimos acá. Vamos a insertar salto página siguiente.
y vamos a la práctica 8. Bueno, esta práctica 8 divide agua, si quieren verlo así, con los defensores de Excel y con los defensores de Word. Y acá nos agarra a discutir ciertos conceptos. La práctica 8 está, justamente el contenido es tabla por una razón, por una causa. Porque es la última práctica que después de esta venimos a ver Excel. Y hay una diferencia y una equivocación en cuanto a cuándo usar Excel y cuándo usar tablas en Word. ¿Sí? Yo cuando pregunto esto siempre digo, ¿cuándo me conviene hacer una tabla en Word y cuándo me conviene o tengo que usar Excel? Y esta es una discusión constante de todos los años y siempre, nunca hay un acuerdo total. A ver, chicos, ustedes, ¿qué piensan? ¿Siempre puedo usar tablas en Word? ¿Siempre me conviene hacer las cosas con tabla de Word? Sí, depende en realidad de la información que quiera plasmar. Claro, porque si en Word tiene que hacer, por ejemplo, un cálculo, fórmula, y le conviene usar una planilla de Excel. De Excel. Bien. Y si yo ya tengo los datos, no tengo que sumar nada, me convendría utilizar el Word, digamos. Bien. Entonces, ustedes me dicen que si yo necesito efectuar cálculos sobre esa planilla, o sea, tengo que usar una planilla en Excel. Si yo necesito hacer cálculos. Si no necesito... No necesariamente cálculos, porque por ahí necesito plasmar información como en estos cuadros, que estén separados por columnas, entonces eso me va a permitir a mí aplicar tablas de Excel en Word. Entonces, ahí se contradice con el resto de las respuestas. ¿Cuándo me conviene usar solamente tablas en Word y solamente Excel? Excel cuando yo tengo que hacer cálculos, aplicar fórmulas, ahí sí, porque trabajo con la fórmula en Excel, porque Excel trabaja así, digamos, en columnas y con celdas. Sí. En este caso, en Word, yo necesito trabajar por columnas, o quiero insertar, en este caso, información, como está en este cuadro, en 4 o 5 columnas, en 4 columnas y en 3 celdas, quiero insertar información para que sea más entendible, si se le quiere llamar. Entonces ahí aplico las tablas de Excel en Word, a mi punto de ver, ¿no? ¿El resto coincide? ¿El resto de los chicos coincide? Word no lo usas cuando querés hacer un informe y presentar los datos. ¿No sería una mejor forma? Yo, por ejemplo, uso mucho Excel cuando tenés gran cantidad de datos. Bien. Inclusive podés cruzar base de datos, lo podés subir a un motor de base de datos. Claro, si lo exportas con cierto formato, siguiendo ciertos parámetros. Pero sí. manejás un volumen grande, podés filtrar, podés ordenar por, no sé, por valor, por lo que sea. Generalmente se usa Word cuando vos querés presentar un informe al jefe, por ejemplo, que no tenés los valores totales. Claro, pero a ver, la discusión básicamente no es cuándo usar Word, cuándo usar Excel, sino la discusión viene más al lado de cuándo usar tablas en Word, cuándo me conviene usar tablas en Word y cuándo me conviene usar Excel. Lo que sí quedó clarito, lo que sí queda claro es que si yo necesito hacer cálculos, si yo necesito hacer una tabla donde tengo que aplicar cálculos, eso sí quedó claro que tengo que usar Excel. ¿Sí? Eso está clarito. Bien. Y cuando son pocos datos también, porque acá uso tablas y me va a dar, creo que son 10 por no sé cuánto, yo le voy a ir insertando más, pero no voy a hacer un cuadro grande, una tabla grande en Word, porque para eso uso Excel, digamos. Cuando tengo que insertar pocos datos,
de una tabla, ahí lo aplico también. ¿El resto coincide? A ver, profe, usted dice que si es conveniente usar, ¿cuándo es conveniente usar Excel en Word? Eso es lo que nos está queriendo decir. No. No, ¿cuándo es Word y cuándo es Excel? ¿Cuándo es conveniente utilizar el Word o el Excel en tabla? Ojo con esto. No estoy diciendo usar el Word. Estoy diciendo cuándo me conviene. A ver, cambio la pregunta o reformulo la pregunta. ¿Cuándo me conviene? A ver, hacer una tabla directamente en Word, ¿sí? Y cuándo me conviene trabajar con Excel, armar la tabla en Excel y traerla a Word. ¿Te conviene trabajarla en Word? Le conviene trabajarla en Excel. Le conviene trabajarla en Excel cuando son fórmulas, son números que uno tiene que presentar en algún informe y trasladarla a Word. ¿Me explico? Yo creo, Sí, profe, se escucha, que sí se son entiende. los datos... ¿Profe? Sí, decime. Cuando no son datos numéricos también. A ver, espere. Cuando son los datos, cuando son pocos datos, te conviene trabajarlo en Word. Y cuando son muchos datos, te conviene trabajar en Excel, con más fórmulas y todo eso. Y después lo pasás a Word. Creo, no sé. No, inclusive conviene usarlo en Word también por ahí, porque si no tengo datos numéricos o de cálculo, armo las tablas, armo las columnas, a mi gusto, presento la información de manera gráfica, amigable, claro, y aplico ahí dentro de Word, aplico las tablas de Excel. Bien. A ver, básicamente tratemos de encontrar un punto de encuentro así, de coincidencia grupal, si quieres. Si yo necesito hacer cálculo, me voy a Excel. Ahí coincidimos todos. Lo cual es perfecto, porque así es. Si yo necesito aplicar cálculos, necesito hacer cálculo a Excel porque es una planilla de cálculo. ¿Sí? Entonces me voy a Excel. Ahora, por ejemplo, esa tablita que están viendo ustedes, que es la primera, es una tabla simple, sencilla y rápida. ¿Sí? Son 4 columnas, ¿sí? Y 3 filas. No tengo cálculos, no tengo mucho, entonces eso tranquilamente yo lo puedo plasmar, ¿sí? En una tabla en Word. ¿Cierto? Bueno, son pocos datos, ¿sí? Ahora, mi criterio para decidir cuándo usar Word y cuándo usar las tablas de Word y cuándo usar una planilla de Excel, para mí el punto crucial es si yo necesito, la pregunta que yo me hago es, ¿necesito hacer cálculos, sí o no? No. Si no necesito hacer cálculos, me quedo con tabla de Word. Si yo necesito hacer cálculo, por más mínimo que sea, por ejemplo, supónganse que acá haya una tercera columna y diga total. ¿Me explico? Una tercera fila que diga total. Y yo necesito la suma de estas ventas y la suma de la facturación media. Eso ya es un cálculo. Si yo necesito hacer cálculo, me voy a Excel. ¿Sí? Ese es el criterio que adopto siempre que resuelvo algo, que tengo que plasmar algo en Word. Está clarito, está re claro que Word va a ser obviamente para armar un informe, porque es un programa de editor de texto, para armar un informe, para presentar, y en ese informe lo bueno es que vos con lo que trabajas en Excel lo puedes traer. Cuando generas imágenes Excel lo puedes traer a Word, cuando generas una tabla de Excel lo puedes traer a Word, eso se puede. Pero el punto, por lo menos yo, cuando tengo que decidir si trabajo con una tabla de Word o me voy a Excel, la pregunta es, ¿tengo que hacer cálculos sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, con los muchachos de la empresa tenemos que armar presupuestos. Y en el presupuesto está incluido diferentes tipos de elementos.
dispositivos como cámara, dispositivos como cable, dispositivos como tornillo, etcétera, 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 ¿sí? Que nosotros lo compramos a un precio y lo tenemos que revender a otro precio. Entonces nosotros nos manejamos con una planilla Excel. Cuando terminamos de armar una planilla que es grande, porque hay cálculos de impuestos, cálculos de interés, los precios de los dispositivos están en dólares, ¿sí? Cuando terminamos de armar una planilla gigante, de ahí elegimos qué columnas traer y esas traemos a Word. En el informe final no viene la planilla completa. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Vamos a tratar de adoptar ese criterio. ¿Sí? Bien. Generalmente, otra de los detalles, generalmente la gente no le da mucha bolilla al diseño de las tablas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Algunos podrían quitarle ese fondo y decir, bueno, vamos a darle sin color. Y las tablas son así. Díganme si miento que la mayoría de las tablas que ustedes ven en un documento Word son así. Sí. ¿Sí? Está mintiendo. ¿Sí? Bueno, qué suerte que usted no ve tanto así. Pero yo, por ejemplo, lo que recibo generalmente son así. No tienen nada. ¿Sí? Esas son las mías. Esos son los tuyos. Lo bueno de esto es que vos tenés la posibilidad de configurar, de acomodar, de llevar, de traer, de hacer todo lo que vos quieras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas tablitas son bastante simples y vienen con diseño prearmado, como por ejemplo, si yo le hago un doble clic sobre... A ver, fíjense que hay ciertas cuestiones, digamos. ¿Se acuerdan que le decía que los programas me van dando pistas, me van dando detalles, ¿sí? Me van dando pistas de cómo, de qué quiere hacer, que lo que yo quiero hacer de acuerdo al puntero del mouse, ¿sí? Si yo me posiciono ahí, veo que hay una flechita para la derecha, eso me da la posibilidad de marcar toda esa celda, ¿sí? Si me posiciono más afuera, van a ver que hacia la izquierda el puntero del mouse se torna inclinado hacia la derecha. Eso me permite que marque toda la fila completa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un cuadrito acá que aparece siempre, que es de 4 flechas, que en realidad representa la posibilidad de mover la tabla hacia cualquier lugar, ¿sí? Y acá, si pueden ver, a la derecha aparece un cuadrito chiquitito, no sé si llegan a verlo desde lo que estén, si están del teléfono o de la compu. Hay un cuadrito. Ese cuadrito es el que me permite, por ejemplo, agrandar y achicar la tabla. ¿Sí? Sí. Bien. Si yo me posiciono, yo estoy por ejemplo acá en inicio y le hago un clic sobre esto y van a ver que aparece este cuadro de 4 flechas y le hago doble clic, automáticamente me lleva a la pestaña de diseño de la tabla. Y ahí tenés un montón de diseños. ¿Sí? Si lo desplegás tenés un montón de diseños con diferentes colores, diferentes formatos. Hay muchos formatos de tabla, ¿sí? Lo que no indica que yo no pueda hacer mi propio formato, ¿sí? Seguramente ustedes trabajaron con tabla un montón de veces, ¿sí? Y la idea de esto es, por ejemplo, analizar las tablas. Pregunto, bueno, acá podrán ver que hay otra nota al pie, eso también tienen que tenerlo en cuenta a la hora de resolver el práctico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer esto que está bastante simple, yo lo voy a copiar a esto así y lo voy a pegar acá y lo voy a replicar. Bueno, yo necesito insertar una tabla, ¿sí? Que tenga, ¿cuántas columnas tengo acá? 4. ¿Cuántas filas tengo? 3. Entonces me voy a insertar, me voy a tabla y observen que ya desde las versiones del 2010 para acá, Word te da una especie de cuadro donde vos vas marcando las dimensiones de la tabla, ¿sí? 3×2, 4×2, ¿sí? 2×1. Y en este caso yo necesito que tenga 4 columnas y 3 filas, ¿sí?
4 columnas y 3 filas. ¿Estamos? Y ahí voy a completar lo que dice el rubro, ¿sí? Después dice empresa, después dice ventas 2013, ¿sí? Después dice facturación media, y bueno, y después tenés datos, ¿sí? Para hacerlo más rápido, y vamos a traerlo desde acá directamente, ¿sí? Para hacerlo más sencillo y que ustedes no tengan que esperar que yo tipe eso, ¿sí? Vamos, electricidad, días, y acá los montos. Bueno, acá 566, 321.143, y acá dice pesos 567. Pregunto, 567,4. Pregunto, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo? Vieron que hay algunas personas para pasarse de una celda a otra usan el mouse, ¿sí? Por ejemplo, yo acá escribo 51 y si me quiero ir a la celda que está al lado, uso el mouse, ¿sí? ¿Cuál es la forma más sencilla en lugar de usar? El tabulador para mí. El tabulador, exactamente. La tecla tabulador es la que tiene doble flecha. Doble flecha en sentidos contrarios cada una, ¿cierto o no? Entonces con el tab vos lo presionás y vas saltando de una celda a otra, ¿sí? Es más fácil. Lo mismo te sirve el tab, ¿sí? Lo mismo te sirve el tab para saltar en un formulario desde un lugar hacia otro lugar, ¿sí? Acá es peso 313,13. Bueno, miren, ahí lo he completado, digamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo necesito insertar una nueva columna? Digamos, yo necesito que entre empresa y venta haya una nueva columna de descripción. Si me posiciono arriba, van a ver que aparece una flechita negra chiquita que apunta hacia la columna. Le hago un clic y esa flechita me selecciona la columna entera. Si yo hago botón derecho, me salen opciones, ¿sí? Dentro de las opciones me sale la opción insertar. Y ahí me dice insertar columnas a la izquierda, insertar columna a la derecha, insertar fila encima, insertar fila debajo. En este caso, por ejemplo, este es un ejemplo, yo necesito una columna a la derecha. Si inserto una columna a la derecha, lo puedo hacer, ¿sí? Si necesito insertar una fila al final, marco la línea esa entera, botón derecho, insertar, fila debajo, y la mando ahí abajo, ¿sí? Bien, un detalle. Yo voy a achicarle, voy a tratar de que tenga el tamaño. Esto lo voy a centrar, si quieren, y voy a tratar que agarre el mismo tamaño que tiene esta tableta. Bueno, ahí está media parecida, ¿sí? ¿Qué detalle ven ustedes ahí, chicos, por ejemplo, en la cabecera? Que es más grande. Que está en negrita, primero que nada. El color y las letras en negrita. Bien, y hay otro detalle. ¿Qué más? Color. Tiene un celeste, ¿sí? Sí, es más ancha la celda. Las dos primeras letras títulos están arriba sobre el borde superior y el resto está centrado. ¿Y eso por qué pasa? Combinado y centrado. ¿Y eso por qué pasa? Porque no están centrados los títulos. A ver, los centro a los títulos, ahí están, centrados. No, porque no está justificado, se puede justificar, o sea, se lo puede centrar, pero ahí está, como se le dio, la palabra ventas 2013 y facturación media están divididas
Entonces quedó el título, las dos primeras, que son de una sola palabra, quedaron arriba. Si las quiero centrar, las podría centrar para que queden todos al medio, digamos. Exactamente. Puede ser el calibre que tenga. Yo podría marcarla a esas dos, ¿sí? Y ver la posibilidad acá en diseño o en presentación de mandarla al centro, ¿sí? ¿Estamos? Pero por ahí, o sea, lo que yo quiero que ustedes vean es que en este caso ustedes van a hacer un análisis visual de lo que hace, de lo que ven, digamos ustedes. Fíjate que no te dice, fíjate que en el trabajo práctico no te dice ni formato, ni fuente, ni nada de eso, ¿sí? Solo te deja que vos observes y que lo hagas lo más parecido posible en cuanto al diseño. No te dice qué color, ¿sí? Entonces por eso pregunto por qué acá hace rato yo tenía una sola línea, ¿sí? Y acá esto parecía más ancho, porque alguien me dijo la cabecera de los títulos es más ancha, y yo pregunté ¿por qué pasa eso? Y bueno, porque acá hay un enter. Acá las segundas palabras de estos dos títulos están mandados abajo, entonces eso hace que la primera fila se ensanche, ¿cierto? Profe. Sí. Consulta, o sea que apretando Enter lo ensanchamos, o hay otra forma también de ensancharlo sin el Enter. Apretando Enter lo que va a hacer es que lo que esté a la derecha del cursor se vaya abajo, porque está haciendo un Enter, ¿sí? Vos tenés eso ahí, hace un Enter y eso se va a la segunda línea. Si vos querés mantener todo en una sola línea y querés que se ensanche, básicamente lo que tenés que, por ejemplo, es marcar esa línea completa, te posicionás ahí, fíjate que aparece una doble flechita y lo estiras, ¿sí? Y así lo ensanchás, ¿sí? Pero en realidad lo que yo les preguntaba era ¿por qué acá esto es más ancho? Y bueno, la respuesta es básicamente porque aquí vos tenés dos líneas, dos párrafos, uno en venta y otro en 2013, y acá también, ¿sí? Hay un enter ahí, ¿sí? Pero si vos querés agrandarlo sin dar enter, digamos así, puedes hacerlo de la forma en la que te mostré. También puedes hacer lo siguiente, mira, puedes marcar una sola, perdón, y lo mismo te ensancha todo, ¿ves? ¿Sí? Bueno, sigamos con el trabajo. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, esta tabla está bastante simple, ustedes también la van a poder hacer, ¿sí? Acá te dice coloque el puntero del mouse en la tabla y luego fíjense que, chicos, esta tabla la siguen trabajando en el siguiente punto, en el punto 2, agregándole cosas, parece, ¿no? Son medio parecidas, ¿sí? Son bastante parecidas, así que miren lo que están haciendo ahí, ¿sí? Después viene esta, donde se agrega una columna más, ¿cierto? Que es lo que habíamos visto recién. Entre rubro y empresa metimos una columna nueva, que en este caso es sector macro, ¿sí? Acá me parece que hemos borrado alguna otra línea, ¿sí? En este caso te está mandando con esto es la tabla 4, lo que hace es poner un orden de la tabla 3, y después viene esta parte. Miren, esto también se presenta a charlas. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, que hacer esto que dice acá, fíjense que ustedes tienen la columna empresa y abajo de esa columna está dividida en dos columnas más. ¿Ven? Dice un número y una descripción. Supónganse, para que ustedes lo tomen como un caso real, ¿sí? Que yo en esta, en lugar de empresa, voy a poner nota
alumnos. ¿Sí? Y necesito poner una nota y además al lado necesito ponerla con letra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para dividir esa celda en dos? Marco la celda, hago botón derecho y hago dividir celdas. ¿Sí? Si yo la divido, me dice en cuántas columnas y en cuántas filas. Bueno, ¿cuántas filas necesito que sean? ¿Una o dos? Una. ¿Cuántas columnas necesito que se divida? En dos. Entonces, así como está, le doy en aceptar. Y van a ver que se divide en dos. ¿Sí? ¿Puedo jugar con el tamaño de cada columna? Sí. Agarro ahí, la achico, la agrando. ¿Sí? Entonces yo podría tener una descripción, por ejemplo, la nota, como dice acá, 9. Y ahí pongo 9. ¿Sí? De esa forma puedo dividir, ¿sí? De esa forma puedo hacer una división de celdas en varias columnas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta es una tabla con diseño, como los diseños que tienen acá. ¿Sí? Yo marco y acá tengo diferentes tipos de diseño. Miren, si yo me posiciono sobre alguno, me dice el nombre del diseño. Ese se llama lista clara énfasis 1. ¿Sí? Si vengo acá, se llama sombreado medio 2 énfasis 3. Este de acá se llama lista media 1 énfasis 1. ¿Sí? Y acá en el trabajo práctico a ustedes le piden que el diseño sea lista media 2 énfasis 5. Así que lo tienen que buscar, ¿sí? Y darle ese formato. ¿Sí, chicos? Profe, perdón, la división de las tablas puede ser tanto vertical como horizontal, ¿no? Sí. Por eso cuando vos querías dividir, yo quería hacer una división, me preguntaba cuántas columnas y cuántas filas. Yo podría haberle dicho que sea una sola columna y dos filas. Dividir una columna y dos filas. ¿Ves? Una sola columna y dos filas. ¿Sí? Si quiero que vuelva a ser como antes, puedo hacer un control Z o puedo marcar esas dos, hacer botón derecho y puedo hacer combinar celdas. Y se combinarán. ¿Ves? Bien. Y con este dejamos el 7 y a usted le va a quedar el otro. Pregunta. Hay que hacer el número 7. Y acá siempre también hay diferentes posturas para resolver y no hay una sola válida. ¿Sí? Vamos con el número 7. Yo tengo que insertar. ¿Sí? Tengo que, antes de comenzar obviamente a tipear, tengo que insertar esa tablita. Pregunta. ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas columnas son? 6. 6. 7. Yo digo, 12 cuento yo. yo digo, no, perdón. Yo digo Estaba 7. confundido con la fila. Yo cuento 12. Dice, se asombraron por ahí. ¿Cómo 12? ¿Qué pasó? 6. 7. Estos son como los juegos de la trasnoche de los canales de América, ¿vieron? Llama al 888 y decí cuánto cuadrito ve. 12, 7. 12 columnas cuento yo. 7. 7 columnas. 12 columnas. 7 están contando. O una. Columnas estamos hablando, ¿no? Columna estamos hablando. Claro, columna. ¿Cuántas son? Columna y después la particionamos, ¿no? ¿Cómo? O no, podés hacer una y en la particiona esa una. Claro.
¿Cuántas? No, profe. ¿Cuántas columnas son? 7 son. ¿Ah? 7. 7. ¿Quién da más? 7. ¿Quién da más? Yo digo 12 también. 7 y apruebo. 12, Son 7 filas y 12 columnas. Exacto, 7 estoy filas. contenta. ¿Estamos mal? ¿Hacemos la apuesta, profe? 7 filas y 12 columnas. Primero estamos preguntando por columna, no me preguntó fila todavía. Vamos. Yo pregunto columnas. ¿Cuántas columnas? 7 dicen. Yo digo 7. 12, profe. A ver, una sería fecha, otra sería número FRA, Sí. otra sería clientes, Sí. otra sería base imponible, hasta ahí tengo 4. Sí. La otra será IVA repercutido, hasta ahí será 5. Sí. Tengo recargo, equivalencia, ahí serán 6. Y Ah, 7. total FRA, 7. 7. Listo. ¿Así es? 7 dicen algunos, ¿no? ¿Eso es en Excel? No. Esto es una tabla en En Word. Word. Seguimos en 7, Word. profe. 7. Son 12. 7 o 12. A ver. 12. Son 12, porque lo que es fecha lo Claro, combinás. está combinado, exacto. Fecha O y sea, cliente También combinado. combinado, base imponible. Acá tenés entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso cuentan lo que cuentan 12, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuántas filas son? 7. 1, Siete. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entonces a ver, vamos a meter una tabla de dibujar tabla. No, perdón, no dibujar tabla, insertar tabla. No sé que lo que dijeron es que tiene que pagar el asado. No, sí te da por insultar. No. 12 columnas era, ¿no? Sí, Y 7 filas, ¿no? 7 filas. Bueno. Sí. Entonces ahí lo que sus compañeros dicen, ojo, esta primera línea de registro de facturas emitidas es una sola. Entonces, ¿qué hago? Una sola. Marco todas las celdas, botón Exacto, derecho, y combinar. combina. Y ahí me quedo toda. ¿Cierto o no? Sí. Bueno, Fecha lo mismo, combino 3 columnas, fecha, combino 3 columnas, hago botón derecho, combinar. combinar. Y después si quiero lo voy achicando a esto porque sea un poco más chiquito, ¿sí? Y se parezca, pero hasta ahí tengo fecha, ¿sí o no? Bueno, después tenés la otra que es cliente, ¿sí? Vamos a dejarlo como estaba, no Número se de me quiera. factura me parece que viene. Combinar, FRA dice. número de FRA, que es ¿sí? Que ese hay que combinarlo. Están combinadas las filas 2 y 3 Exactamente, la combinamos. de la columna 4, claro. Y ahora viene cliente. Cliente combinada 2 columnas. Botón de la fila derecho, 2 y 3. combinar 2 columnas. Ahora viene base imponible, que estás combinando 2 filas. Las 2 y 3, sí. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí. Después Sí. tenemos IVA repercutido. Que combinas 2. No sé qué hice. Botón derecho, combinar 2. Después viene recargo, equivalencia, Y después que total. combinas 2. ¿Sí? Y después viene el total, que combinas 2 filas. ¿Cierto o no? ¿Me siguieron todo o no? Sí, profe. Bueno. ¿Quiere decir que perdimos la del 7? Pregunta. ¿Hubiese sido más fácil poner 7 columnas e ir agregando las columnas faltantes? ¿O es más fácil meter las 12 columnas e ir combinando? Para mí las 7 y metiendo columnas. Bien. Yo creo que es más fácil combinar. ¿El Para mí la resto qué combinación me opinas? resultó más fácil.
¿Qué es más fácil, combinar o ir agregando columnas? Leo es fiel a Combinar. Bueno, No agregando la columna. como le dije, esto siempre trae una discusión, digamos, cada uno procede de cierta manera. Como le dije, no hay una respuesta correcta, ¿sí? Lo que sí seguramente es como usted lo trabajen, hay procesos más laboriosos que otros. Yo particularmente prefiero contar el total de columnas, ¿sí?, que existen en total, contando desde la base, ¿sí? Cuento las columnas y luego combino. A mí me parece más fácil que ir sumando columnas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿no? Si yo hubiera contado una sola columna en fecha, yo tendría que haber, luego de fecha, tendría que haber agregado 3 columnas más abajo. O 2 columnas más, perdón, no 3, para que sean 3 tengo que sumar 2, ¿sí? Y entonces a mí me parece un poco más complicado eso. Pero ustedes trabajen como se sientan cómodos en ese sentido, ¿sí? Pero ya saben que lo pueden hacer de esa forma. Cuentan el total de las columnas que hay y luego juegan con las combinaciones, o cuentan las columnas que son las más referentes, como las que contaron ustedes primero, y van agregando columnas. Entonces, profe, medio punto para cada uno. Porque los dos tenemos. Bueno, Bueno, empatamos entonces. empate. Dejo de compartir pantalla, y voy a tomar asistencia. Si me esperan un momento, puede ser. A ver, lista de asistencia. Avan Analia. Presente, profe. Presente, Ana, bien. Alemán Pablo. Alemán Pablo. ¿Está? Ausente. Presente. ¿Sí está? Va, bien. Casi te pongo ausente. Choque Giselle. Presente, profe. Bien. Flores Álvaro. Estaba, profe. Estaba Flores Álvaro. Bueno. Gutiérrez María Agustina. Presente. Bien, presente. Gutiérrez Silvia. Sí, estaba Silvia. Presente, profe. Carla Holmes. Presente. ¿Así es, Carla, o no? ¿Lo dije bien? Tenés que darme chance, Carla, ¿eh? Sí. Muy bien ahí. Está bien. Gracias. Lazarte Samantha. También la vi por ahí a Samantha, me parece. Presente, dice. Bien, está Samantha. Merlos Viviana. A ver si está en el chat. Merlos Viviana. A la 1, a la 2, a las 3. No está Merlo, ¿no? Ausente. Mogro Cristina. Presente. Bien. Palavecino Anaí. Anaí Palavecino. Ausente. Poli Fátima. Sí, estaba. Bien, presente, sí. Presente, Poli. Robles Leonardo. Estaba por ahí Leonardo. Presente. Roja Daniel, también estaba Dani. Presente, profe. Salva Rosana, también estaba. Solís Matías. Creo que estaba. Ausente. Torfe María Constanza, presente, sí la vi, a María Constanza. ¿Sí estás, Constanza, no? Sí estaba, ¿no? Sí, profe, presente. Ahí está, Constanza, bien ahí. Paca Matías, también te vi por ahí. Y Zavala Víctor, que también estaba. Presente, profe. Buenísimo. Bueno, ahí estamos Presente, todos. profe. Sí, ahí estamos todo lo que. ¿No me faltó nombrar a nadie más o sí? ¿Sí, no? ¿Me está faltando alguien? A mí, profe. Salazar Mónica. Bien, ahí te agrego en la lista, dale. Dale, gracias. La 2 con... No, la primera con S y la segunda con Z. Sí.
Salazar Mónica. Bien. Presente. Bien ahí. Ahí te sumé. Pasa que me mandaron esta planilla hace un par de días atrás, por eso es que no estás. ¿Sí? ¿Cuándo podemos subir el trabajo? Eso le quería preguntar. ¿Se acuerdan qué fecha habíamos dado para presentar el trabajo práctico? No, dice. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Diciembre? El 9 de septiembre. No, el 16 no era. Hasta el 10 de diciembre llegamos bien. ¿Le parece el 20 de agosto? Profe, lleguemos juntos con la vacuna, pues. ¿Qué quieren que dé 14 días así, modo extensión de la cuarentena? ¿De 14 en 14 días? Sí, profe. Que retomemos. ¿El 27? Claro, hagamos cuarentena de 14 días. Listo. Presentación de trabajo práctico de Word 27. Jueves 27. Okay. Hasta las 23. Profe, consulta. Sí. ¿Cómo lo subimos? Porque soporta varios archivos la plataforma. No. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahí van a poner en práctica la actividad, la práctica número 3. Van a poner todo en una carpeta o en varias carpetas, ¿sí? Y a esa carpeta padre la van a comprimir con algún programa WinRAR o WinZip. ¿Se acuerdan que también en la práctica les pedí que se descarguen en ese programa? Sí. Bueno, les dije, si no lo tienen, recuerdo clarito que puse, si no lo tienen, es momento que se lo descarguen porque lo van a necesitar, puse. ¿Cierto o falso? Bien. Verdadero. Este es el momento, lo van a necesitar. Tienen que comprimir esa carpeta con todos sus trabajos adentro y esa carpeta es la que van a subir. Y para comprimirlo, bueno, ya lo vamos. Así miren. Vamos para... Miren. Comparto pantalla, dame un minuto. Comparto pantalla, toda la pantalla. Aguantamos un segundo, compartir. Voy a mostrar, ¿están viendo la pantalla? No se ve. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, por ejemplo, el archivo yo tengo acá, por ejemplo, dentro de informática tengo, por ejemplo, cátedra. Dentro de práctica, a ver, ¿qué tengo acá? Supónganse ese práctica, ¿sí? En práctica ustedes suben todos los archivos hechos en Word, ¿sí? O adentro también pueden tener otras carpetas. Entonces sobre eso hacen botón derecho y hacen añadir a práctica.rar, ¿sí? Y ahí lo que están haciendo es comprimir. Cuando hacen clic ahí van a ver que se aparece una ventanita del WinRAR, lo mismo pasa con el WinZip, y va a aparecer un nuevo elemento que va a ser la carpeta de extensión .rar. Esa es la carpeta que se comprimió con todos los archivos dentro. Entonces esa carpeta es la que ustedes van a entregar en el aula virtual. Perfecto. ¿Sí? ¿Listo? Sí, pero... Listo. Sí. Dejo de compartir. Entonces, extensión del trabajo práctico hasta el 27. ¿Sí? Perfecto. Bueno, la semana que viene nos encontramos a la misma hora que hoy. Vamos a usar el mismo canal que usamos hoy, está subido al aula virtual también, ¿sí? Y vamos a comenzar con Excel. Vayan viendo la posibilidad de conectarse con su computadora para poder compartir pantalla, porque lo que viene a partir de ahora en Excel va a ser más dinámico que esto, mucho más dinámico. Van a compartir pantalla, van a plantear ustedes y van a resolver ustedes, y vamos a hacer actividades en horarios de clase. ¿Sí? Bien, profe. Listo, chicos, que estén bien, buen fin de semana, se cuidan y nos encontramos el próximo jueves.